Estimados estudiantes, estamos con la tutoría número 3 del curso del ser humano y su entorno, que comprende la supervivencia en el planeta. Este módulo tiene dos subcapítulos, que sería el largo viaje de la evolución y la sociobiología y el comportamiento humano. Tenemos dos teorías, una parte de la teoría de la evolución versus la religión. Tenemos también al creacionismo, que se refiere al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas sobre la creación de la vida. Y este nos indica que la Tierra y cada ser vivo fue creado por varios seres divinos. Todo ser vivo fue creado con un propósito divino. Y por su parte niega la teoría de la evolución biológica, niega las explicaciones sobre el origen de la vida y rechaza todas las pruebas científicas al respecto. Sin embargo, tenemos muchas evidencias de la evolución. Prueba de esto es esta figura, donde muestra cómo a partir de estudios paleontológicos y geológicos se ha encontrado evidencias de restos de animales marinos, de plantas, y en este caso aquí tenemos trilobites y otros organismos que indican que han estado en un proceso geológico y que también han estado relacionados con el fondo del mar, y cómo también han quedado impregnados en roca para convertirse en fósiles, y de esta manera evidenciar que sí hemos participado en procesos evolutivos. Además, como parte de la evolución, hay evidencia en anatomía comparativa, y esto hace referencia al estudio de las semejanzas y diferencias entre la anatomía de los diferentes organismos. Aquí tenemos en la ilustración partes anatómicas de una tortuga, de un delfín, del hombre, de un caballo, de un murciélago y de una ave, y cómo estos evidencian parte de la evolución a través de un ancestro común. Entonces, como muestra la figura, cada uno de los colores representa un hueso de los que comparten estas especies y estos organismos, evidenciando que todos, como les digo, tienen un ancestro común, y también prueba de esto es la evolución. También está la parte de embriología, que aquí en la ilustración se muestra cómo es el proceso del desarrollo de un embrión, de un pez, de una salamandra, de un pollo, de un cordero y del hombre, cómo en las fases iniciales realmente son muy similares o similares. Ya se empieza a ver diferenciación en la tercera etapa según esta figura. Y también vemos aquí cómo un pez, un reptil, un ave y un ser humano, también el proceso de desarrollo embrional es muy similar, siendo otra evidencia de la evolución. Por otro lado, tenemos la biología molecular, que se encarga del estudio de la vida a nivel molecular, como su nombre lo indica, especialmente con los mecanismos de expresión de la información genética en el ADN. Y existe una gran uniformidad en los componentes moleculares de los seres vivos. Esto revela la existencia de ancestros en común para todos los organismos. Aquí en la figura se muestra cómo es una estructura de ADN, que también es otra evidencia de este ancestro común y otra evidencia de la evolución. En la biología molecular, a través de las secuencias de ADN, se ha demostrado que los chimpancés, es nuestro pariente más cercano, y con un 97% de ADN igual al ser humano. Esto que vemos aquí es un árbol genealógico. Tenemos en el margen derecho las etapas geológicas, los millones de años que han pasado y que estas especies han aparecido y han evolucionado, y el árbol lo que representa es esto mismo, la aparición de estas especies a lo largo de los años, y cuáles especies son más similares. Entre más cercanas estén dentro de este árbol, pues obviamente comparten muchas características, y esto también se utiliza a nivel de plantas. Entonces, entre más cerca, se puede decir que son especies similares o de la misma familia o géneros muy cercanos, y si lo aplicamos a animales es lo mismo. Entre más cerca esté en el árbol genealógico o en la secuencia de ADN, las especies son muy similares. Otra evidencia de la evolución.
El aislamiento genético, como lo vemos en la figura, existen varios, la formación de una nueva isla, también tenemos la aparición de una montaña, la desertificación de una zona, la formación de una barrera de hielo, la aparición de un río o aparición de grietas en el terreno, entre otras muchas, porque también hay otros tipos de aislamiento. Y esto también hace que las especies tengan una diferente dieta o alimento, otros depredadores, clima diferente, paso del tiempo, y hace que estas especies evolucionen de forma diferente. Obviamente aquí también tienen que adaptarse a las nuevas condiciones que este aislamiento le genera. Esto también es parte de la evolución, es otra evidencia de la evolución que estas especies tienen que pasar este proceso de evolución para poder adaptarse a este nuevo medio. Y aquí también se muestra el ancestro común. Entonces lo mismo, vamos a ver que especies como el cocodrilo, ave, ballena, caballo, murciélago y el hombre tienen un ancestro común. Aquí también vemos otro árbol genealógico de especies y vemos aquí justo donde estamos muy cercanos a los primates y aquí esta otra ilustración de la parte superior es la que ya mencionamos. Entonces, entre más cercano esté, entre más cercanas estén esas ramas de ese árbol, por decirlo de alguna manera, hay más similitud y se comparten más características. Otra evidencia de la evolución. Después tenemos tipos de evolución y sus mecanismos. La primera, hacemos referencia a la evolución divergente, que es un proceso de especiación que permite llenar un nicho ecológico y se rige por la mutación y selección natural. Son cambios evolutivos en grupos separados, causa una deriva genética, ambientes diferentes, cada grupo se adaptará a su ambiente y son órganos homólogos. Entonces lo que les decía, la aleta de un delfín tiene la misma función de un brazo humano, un mismo origen y la estructura, pero para un diferente uso. Los delfines por un lado la utilizan para nadar y nosotros para acercar nuestro alimento a la boca y para poder hacer este uso de herramientas y etcétera. Por otro lado tenemos la evolución convergente. Esta tiene desarrollos con metas en común, caminos diferentes, especies con características comunes, parten de formas ancestrales distintas y convergen en una forma única, y los términos de adaptación a condiciones similares. ¿Y qué es en sí la evolución convergente? Las especies llegan a parecerse como resultado de adaptaciones a ambientes similares, pero siempre tienen un ancestro común. Entonces aquí en la ilustración vemos cómo es ese proceso. También tenemos la evolución paralela. Esto quiere decir que especies distintas aparecen a pesar de la separación geográfica, han mantenido adaptaciones muy parecidas y un mismo ancestro común. Entonces, aquí en la ilustración vemos como un marsupial en la parte superior y un oso hormiguero han evolucionado paralelamente y sin embargo, son especies geográficamente diferentes que han mantenido adaptaciones parecidas. Entonces pueden converger finalmente de una misma forma ancestral. También tenemos la coevolución, que quiere decir que varias especies interactúan y se adaptan dependientemente. Cambios evolutivos recíprocos entre las especies, fenómeno de adaptación evolutiva y son resultado de relaciones como la simbiosis, el parasitismo y la competencia. Aquí el ejemplo clásico es cómo la evolución ha hecho que esta ave, un colibrí, tenga su pico diseñado para poder tomar el néctar de las plantas y estas a su vez han evolucionado su flor para que sea una forma tubular o alguna estructura similar que le permita al ave ingresar con su pico al polen y también participar en procesos de polinización. Y también con las abejas, cómo las plantas han evolucionado para hacer estilos de pistas de aterrizaje para que las abejas lleguen y puedan hacer su proceso de polinización. Esto lo vemos en las plantas de la familia Asteraceae y un ejemplo clásico es la margarita. Entonces, estos son ejemplos de coevolución, donde dos especies se adaptan para poder sobrevivir y también interactuar. También está la microevolución,
que es a pequeña escala y ocurre cuando aparecen cambios en la estructura genética. Entonces también por otro lado tenemos la evolución orgánica, que son especies cambian con el tiempo y vienen todos de un ancestro común y conspiran en dos ideas. La Tierra es resultado de cambios geológicos graduales y la población de organismos puede aumentar más rápido que la producción de alimentos. También tenemos los tipos de especiación, que estamos hablando de alopatría, que alo significa otro y patria es sinónimo de pátrica, es sinónimo o igual a patria. Entonces aquí vemos cómo los abejoncitos de color verde son diferentes a los de color morado. Entonces son poblaciones aisladas geográficamente y así sucesivamente. Peripatria, parapatria, simpatria, y aquí vemos cómo los diferentes abejones que representan diferentes especies, se mezclan para hacer una distribución continua o una distribución del área de la población anterior y así también hacer mecanismos de adaptación y especiación de las nuevas formas de adaptación a las condiciones geográficas o climáticas que se presenten. Vamos para los mecanismos propuestos por Darwin y Wallace, que básicamente es lo de la selección natural. Entonces, partimos de tres postulados, donde todos los organismos nacen, donde no todos los organismos que nacen sobreviven hasta la edad reproductiva. Normalmente cada organismo individual es diferente de los demás y esas diferencias son hereditarias. Y los individuos con características más favorables en el medio que ocupan tienen mayor oportunidad de sobrevivir. Entonces aquí la ilustración es bastante clara. Es así, o te adaptas o no sobrevives. Entonces las teorías propuestas por ellos hacen referencia a la selección natural de las especies. Aquí tenemos también una ilustración de los tipos de evolución y los mecanismos, donde nos muestra que el ser humano pertenece al grupo de los primates por los siguientes postulados: manos y pies con 5 dedos, pulgares oponientes, ojos al frente con visión estereoscópica, gira el brazo alrededor del hombro, flexiona el tronco, proporción del cerebro mayor, capacidad de distinguir colores, y las crías viven con sus padres por muchos años. También están las teorías propuestas por Lamarck, Darwin y Wallace, que son tres de los naturalistas que han aportado o han hecho grandes aportes a la teoría de la evolución y de selección de especies. Está dentro del capítulo la parte de sociobiología, que tiene que ver con los argumentos sociológicos expuestos por distintos pensadores y coinciden en que las diferencias biológicas entre los seres humanos se dan por varios aspectos, principalmente por género, color de piel, discapacidad y clase social, y han sido tomados como fundamentos políticos. Entonces, en esta ilustración vemos cómo realmente es nuestra sociedad actual, cómo discriminamos a las personas con discapacidad o indistinto de su religión o porque tienen alguna manera de pensar diferente a la nuestra. Y los orígenes de la sociobiología tienen que ver con grandes científicos como estos que están aquí, Jean Jacques y Arthur Compton, que son considerados como padre del origen de la sociobiología y han dado grandes aportes donde indican que es una ciencia unificadora dedicada a entender y a mantener la sociedad humana. Entonces vemos la parte biológica o de la ciencia con la parte social. Después también tenemos la parte del racismo, donde varios científicos como Arthur y Bacher escribieron sobre los fundamentos biológicos y sociológicos que afirman que el ser humano está dividido en razas, siendo la raza blanca la superior. Entonces aquí en la ilustración vemos siempre cómo se hace esa diferencia y en la actualidad no hay diferencia alguna, sigue siendo lo mismo. El tema del racismo todavía es muy marcado en nuestra sociedad. También está el tema de la situación de la mujer en la sociedad. Vemos que todavía, aún y con las leyes protectoras o sin ellas, las mujeres siguen siendo desposeídas, humilladas y hasta asesinadas porque la sociedad se resiste a abandonar las creencias patriarcales. Entonces,
Todavía hay personas que sufren trata de personas, principalmente en género, o son agredidas por su pareja. Entonces, esto es una situación que aún se mantiene. Y por otro lado, tenemos el gran aporte de Wilson, que no inventó la sociobiología, solo que le puso una etiqueta pegajosa al enfoque evolutivo del darwinismo del comportamiento social, y así, además, puede jugar un papel clave en la mejora de la sociedad. Entonces, a partir de Wilson y su libro Sociobiología, es en el momento en que esta corriente recibe un nombre.